¿Qué tal, hermanos y amigos? ¿Cómo están ustedes? Compartimos una vez más este mensaje de vida que tenemos en este día tan especial que Dios nos ha regalado. Y bueno, en el día que se celebra el Día de la Madre, el Día de la Familia, y aunque es atípico, ¿no es cierto? Porque muchos en esta fecha se viajaba, se iba a veces muchos kilómetros con tal de visitar a mamá, pero en esta oportunidad hubo que hacerlo por el WhatsApp o por teléfono, en fin. Son muy pocos los que han podido este, estar juntos como familia, con la mami. Y bueno, es importante para las mamás que van debutando, ¿eh? Algunas mamás han debutado por primera vez el Día de la Madre, en este domingo, y es muy importante poder saber y poder entender que ser mamá, lo mismo que ser papá, es más que tener una relación íntima y que se tengan hijos biológicos. ¿Mm? Tenemos la dicha, los que podemos serlo, papá y mamá, pero las mamás que pueden ser, tienen la dicha de serlo, aunque hoy está tratando de imponerse por todos los medios la matanza de niños antes de que nazcan, la ley del aborto. Lamentablemente se está llevando a cabo en la práctica, aunque legalmente todavía no esté aprobada. Hay mucho de por medio, mucha maldad de por medio, mucho negocio que no tienen en cuenta esto y que tratan de negar la realidad de que el niño, desde que es el embrión, desde el momento que es engendrado, ya es una persona. Está comprobado científicamente, pero muchos no quieren hacerlo. Y bueno, aunque haya muchas que quizás ignoren este privilegio y por no tener responsabilidades, en algunos casos pueden ser problemas de salud, pero en la mayoría de los casos no quieran asumir la responsabilidad, pagar el precio, porque a veces es un precio que ya no se paga, un precio social, ¿no? Pero sí el precio de tener que estar cuidando niños, ¿eh? Sabemos de aquel tremendo accidente o tremendo incendio que hubo en aquel gran boliche allí en Buenos Aires, y que varios niños murieron porque las mamás los dejaron ahí en los lugares donde estaban los cuidadores, no sé si en los baños, antebaños o cosas así, para ellas ir a divertirse. Porque claro, tener una criatura y criarla, atenderla, lleva el privarse de muchas cosas. Es un privilegio, pero a la vez una gran responsabilidad. Pero muchos no tienen en cuenta esto, mayormente hoy cuando se promueve, ¿no es cierto?, el sexo libre, dale nomás, desde ya la preadolescencia prácticamente en adelante, y bueno, y después entonces se usa ese método de asesinar las criaturas para evitar todas estas cosas y para los grandes negocios que tienen los que promueven este tipo de terrible situación. No quiero estar en los zapatos de ellos cuando tengan que dar cuenta delante de Dios. Y sabemos que las mamás que practican estas cosas después quedan con muchas secuelas, secuelas psicológicas, no hay paz en sus corazones, eso queda ahí, y solamente un verdadero arrepentimiento y un clamor y una entrega al Señor Jesucristo puede liberarles de esa carga de conciencia, esa acusación de su conciencia allí. Entonces, nosotros tenemos que saber que aunque hay mucha gente que hace eso, gracias a Dios muchos más o muchas más
son las que desean ser mamás. Y saben ustedes que los medios que utilizan para tratar de quedar embarazadas y tratar de tener hijos y en el último de los casos ya adoptar, pero a la vez hay muchos matrimonios que adoptan aún teniendo hijos propios, biológicos, lo cual es de doble valor delante del Señor, ¿no? Por eso Dios ha dado toda la oportunidad para que las mamás, como nosotros, que los papás, podamos ser los varones, las mujeres, podamos ser mamá, podamos ser papá. El Señor nos ha dado todo esto. Ahora, cuando uno engendra, cuando la mamá engendra esto, hay una necesidad de la presencia materna para el niño. Es irreemplazable, ¿eh? Es irreemplazable, aunque hoy están las guarderías, aunque hoy están los lugares donde cuidan los bebés desde los primeros meses de vida prácticamente, hay necesidad de la presencia, como hoy se dice, que la madre tenga un estado presencial para sus hijos. No hay reemplazo, no hay reemplazo para ellos. Y entonces la palabra del Señor nos enseña que la función de la mamá es como la protección. Tú sabes que esto es algo muy común, dejar a la criatura recién nacida allí y buscar el lugar para alimentarse en el cuerpo de la madre. Hay mucho esto que por naturaleza surge de que la mamá es una necesidad imperiosa, no hay reemplazo. Pero claro, así como hay padres ausentes en la casa, muchos padres ausentes, muchos porque quisieron jugar al sexo y dejaron embarazada a una chica y después se borraron, así también hay muchas madres que por distintas razones están ausentes de su casa, están ausentes de sus hijos, y en los primeros tiempos de su vida es cuando la necesiten, siempre la van a necesitar, hasta que se independicen, los hijos van a necesitar de la madre. Y allí es donde hoy por hoy se ha tratado, y es una artimaña de Satanás, el diablo, de desmembrar la relación familiar, porque entonces los chicos quedan a la deriva, quedan sin una orientación, sin una disciplina, sin una conducción, sin una protección, sin una enseñanza. Y uno va a tener en los hijos lo que uno haga, uno forma a los hijos. No es que los hijos se forman así nomás, no. El caso de la madre, que son los primeros tiempos que la madre está presente, es cuando forma al niño, le pone sus principios, les enseña, además de protegerlo, lo guía, lo enseña, y lo puede sacar como la madre del rey Lemuel, un rey de una de esas ciudades-estados que había en la antigüedad. Su mamá lo instruía, y aún bajo la unción del Espíritu Santo en forma profética, dice que le enseñó, y quedó acá escrito, que le decía: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? Hijo de mis deseos. No des a las mujeres, a las malas mujeres, tu fuerza, ni tu camino a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, emborracharse, no es de los reyes tomar vino de más, ni sidra, ni cualquier otra bebida, no sea que bebiendo se olviden y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dice, y después le aconseja cómo conducirse. Entonces la madre desde chiquito le empieza a enseñar, y no hay mejor maestra que la mamá. Por supuesto el papá, pero digamos, como está ubicada, como tiene que estar ubicada la sociedad, el papá está menos tiempo con los hijos. Y muchas veces, lógicamente, la mamá tiene que
trabajar porque está sola, porque todo este tema de que se puede tener relaciones sexuales en cualquier tiempo, sin formar un matrimonio estable como Dios le ha prometido, que el matrimonio tiene que ser de por vida, hay que lucharlo para mantenerlo durante toda la vida hasta que la muerte los separe. Y bueno, muchas mujeres tienen que trabajar y porque están solas, mantener su casa y criar sus hijos. Ese es un gran problema, ¿no? Cuando los padres, uno ha conocido padres que se han borrado dejando a la mujer con sus hijos, aún con bebés, y no se han hecho más responsables de ellos. Y entonces la mujer, ¿qué le va a hacer? Tuvo que ir a trabajar, pero hay muchas que es por sencillamente el progreso material o figurar en la sociedad, porque claro, dicen, no, ser ama de casa, porque a veces le preguntan en un lugar, ¿cuál es su profesión? Y la mujer a veces agacha la cabeza y dice, ama de casa, como si fuera de cuarta, como si fuera un desprecio. Entonces prefieren, o sea, que valoran más ser una profesional, ser alguien que esté allá en la altura de la sociedad, en alguna área de la sociedad, descuidando sus hijos, descuidando los primeros años, y así es como después tienen graves problemas. Entonces cuando uno abandona lo más precioso, porque el Señor dice que herencia del Señor son los hijos, y cosa de estima el fruto de tu vientre. Entonces, si no estás dispuesta, para ti que todavía no eres mamá, a dedicarte el tiempo que sea y renunciar a lo que sea para estar al lado de tus hijos, criarlos, enseñarlos, guiarlos, mejor decídete no ser mamá. Esto es lo más, si no después te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir como aquella muchacha, aquella madre joven que dejó a su hijo a la deriva. Y el hijo empezó a andar por malos caminos, ella nunca le decía nada, y por supuesto era una madre quizás sola, soltera o abandonada de su marido, y el muchacho se hizo hombre y comenzó a transitar por los caminos de la delincuencia, y cada vez eso, como sucede, se fue agravando, y llegó el momento en que tuvo la sentencia de muerte en países donde está la sentencia de muerte. Entonces la madre, ya con sus añitos encima, llegó hasta la celda como privilegio que le daban para ver a su hijo por última vez, porque esa madrugada iba a ser ejecutado. Entonces ella llorando, hijo mío, y él le dijo, mamá, no me vengas ahora a llorar, porque si vos no me hubieras descuidado y permitido que yo robara aquella primera manzana, no estaría aquí yo ahora. Y así es, el descuido se puede pagar muy caro. Y puede ver uno que lo más precioso que es de nuestra vida, que son nuestros hijos, verlos después que por descuido nuestro, si hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y el hijo salió o la hija salieron mal, que tomaron mal camino, ya no es un asunto personal, pero si uno sabe que los ha descuidado, que les ha permitido cosas que no debía permitirles cuando podía tener el mando de sus vidas, los primeros años, así, nosotros lloraremos. Yo tengo testimonio de una familiar muy querida, que su hija nos contaba, a mí y a mi esposa, que bueno, ella por alguna razón quedó sola con 2 hijos y era una profesional. Y ella renunció a 2 profesiones que tenía, que ejercía, para cuidar y criar a sus hijos. Y ella los acompañó hasta en los lugares deportivos, en todos lados, siempre estaban con sus 2 muchachos y tiene 2 preciosos hijos. Esto lo cuento y lo repito porque son ejemplos tremendos, maravillosos. Y recuerdo de aquella escritora, periodista, escritora, que tenía lugar en algún medio de comunicación, siempre aparecía allí y de pronto desapareció de la escena.
Y entonces, bueno, se preguntaban cuál era el motivo y alguien le entrevistó y le dijo, ¿cuál es el motivo que no debemos escribir más, que tenías tanto talento? Y ella le dijo, es que ahora estoy escribiendo el mejor libro de mi vida. Sí, sí, es el hijito que Dios me dio. Juancito ahora necesita que yo me le dedique a él para que él tenga realmente toda la instrucción, todo lo mejor. Es el libro mejor. Y el Señor dice que nosotros somos como cartas escritas y leídas de todos los hombres. Y tú verás en la mayoría de los casos que los hijos reflejan el hogar que tienen, reflejan los padres que tienen. Y entonces allí es donde es muy importante la instrucción. Y hay que instruirse, por supuesto, porque los niños son como una planta que uno planta allí. Se da una semilla en el vientre de la mujer, a través del hombre y la mujer, y luego esa planta empieza a crecer, esa semilla empieza a germinar, y es como una planta. Cuando sale fuera, como que saliera fuera de la tierra, y aún antes, hay que cuidarla. Ustedes saben que los chicos aún en el vientre de su madre saben escuchar las canciones, las palabras y son afectados ya desde antes de dar a luz. Y esto es sumamente importante y después, lógicamente, como una plantita se debe cuidar, las plantas se deben regar y todo el amor, el cuidado que debe haber. También nosotros cuando trabajábamos en la viña llegaba un tiempo en que se llamaba el tiempo de desbrotar la viña. ¿Y qué significaba? Que en la vid salen muchas ramas que en Mendoza le dicen los sarmientos, la Biblia lo llama los pámpanos, pero que no sirven. Y eso, si se deja crecer, le quita la fuerza a los sarmientos o a las ramas que dan fruto. Entonces, un tiempo, cuando todavía eso está muy fresco, lo que hacíamos era caminar por la viña y sacar todos esos brotes, que ya sabíamos cuáles eran y cuáles no eran. Todos los que no daban fruto, nosotros los sacamos para que los que daban fruto tuvieran mayor fuerza. Y a veces hay que sacar esas cosas. No necesitamos sacar cosas buenas, sino plantar o implantar cosas buenas, pero sí hay que desbrotar, porque saben ustedes que es muy fácil a la naturaleza humana que está contagiada o contaminada por el mal, es muy fácil aprender las cosas malas. ¿Cuántas veces nos sorprendemos los padres que tenemos un poco de educación o de decoro? Cuando un chico viene, ha ido a algún lugar o salió por allí, o por la tele o por algún lado, escuchó una palabra incorrecta y de pronto le empieza a decir. Y eso uno tiene que sacar, porque uno se queda asombrado. ¿De dónde? Si acá en casa no se dicen palabras feas, palabras malas. ¿Por qué aprendió así? Entonces allí es donde también el niño necesita como esas plantitas que necesitan el tutor. La varita que se le pone derecha, firme y se ata para que crezca en forma derecha la planta. El chico tiene necesidad, y qué más que la madre, por supuesto el padre, pero no hay mejor. Y allí otros quizás van a ser. Por eso hay muchas veces gente grande que les enseña cosas a nuestros hijos que no son correctas. Y es allí donde uno tiene que estar atento para corregirlo. Y aún yo como papá, y estoy seguro que mi esposa como mamá también lo ha tenido que hacer, a veces ha tenido que reencauzar y a veces aún confrontar un poco con alguien de decirle, no me le digas esto, no me le enseñe esto a mi hijo, porque nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y esto se necesita, por eso se necesita estar ahí,
Hay que sacar todas esas malezas que vienen, y a veces vienen por malos lugares, por malas cosas que pueden mirar. Por eso hay que mirar bien lo que ellos miran, por todos estos medios de comunicación que hay ahora, que están ahí, y no hay que entregárselo a los niños así indiscriminadamente, sino hay que estar supervisándolos, y también hay que tener cuidado con las compañías, con quienes se juntan, con quienes se juntan. En el caso nuestro, nosotros tuvimos que tomar una medida con nuestro hijo cuando iba a entrar en el secundario, y ponerle claro quiénes eran los compañeros y quiénes iban a ser sus amigos. Y le dijimos, estos chicos son compañeros tuyos de escuela, pero no pueden ser tus amigos. Tus amigos son estos chicos. Yo recuerdo siempre mi madre, que tenía mi hermano, ya siendo jovencito, se le había pegado un amigo que tenía muy mala fama. Y entonces mi madre, como no tenía, como dice, pero en la lengua, ella agarró y le dijo, usted acá no quiero que venga más a mi casa, ni tampoco que ande más con mi hijo. Así que allí tomó medidas. Pero dice, pastor, qué duro. Es que nosotros tenemos que tomar medidas para criar bien a nuestros hijos. Hay principios de éxito que el Señor dijo en su palabra. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Y tenemos ejemplos de madre. Bueno, la que nosotros tenemos como ejemplo máximo es a María, la madre de Jesús, nuestra amada hermana María. La tenemos nosotros, y algunos la han exaltado a un punto ya totalmente fuera de lo que Dios dice en su palabra, pero la reconocemos, y estamos seguros que junto con su padre adoptivo José, ellos instruyeron, porque el hecho de que Jesús nació por el Espíritu Santo y era Dios hecho hombre, no significó que él no estaba con las mismas tentaciones que estamos nosotros. Dice la Biblia que él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que desde chiquito él estaba tentado a hacer cosas que no tenía que hacer. Pero allí estaba su papá. Allí estaba esa mujer de Dios también. Su papá tenía que trabajar materialmente, como lo tenemos que hacer la mayoría. Y bueno, y allí está esa mujer de Dios que el Señor escogió para que Dios se hiciera hombre, que el Espíritu Santo sembrara esa semilla allí para que comenzara a desarrollarse y se hiciera hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librarnos a todos nosotros. Ahora, fíjese usted, María le instruyó, pero una de las cosas que más nos asombra es que una de las pocas, y prácticamente la única cosa de que sale en la Biblia de la niñez o de la preadolescencia del Señor Jesucristo, fue cuando lo llevan al templo de Jerusalén a los 12 años, y se le escapa a los padres, se manda una travesura, se le escapa a José y María, y lo buscan durante 3 días. ¿A dónde lo encuentran? En el templo. En el templo, con los líderes religiosos, con los sacerdotes judíos, los escribas, los que estaban allí, los teólogos, dice, oyéndoles y preguntándoles. Fíjate vos qué instrucción le habían dado José y María a Jesús, que él ya a los 12 años amaba la palabra de Dios, amaba el conocer los principios de la palabra del Señor. ¡Oh, qué lindo es escuchar! Escuchaba en estos días que hay papás, mamás, que a los hijitos les hacen copiar textos de la Biblia en un cuaderno, les hacen memorizar la palabra de Dios. Esto es muy pocos padres, un padre cristiano, padres que dicen que aman y sirven a Dios, que se preocupen de que sus hijos aprendan la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es la que los va a sostener, porque ponen el fundamento sólido como sobre una roca, dijo el Señor. Entonces, lo responsable allí está, y la mamá es
tremendamente responsable de esto porque es la que más tiempo está con sus niños, mayormente en los primeros años de su vida. Así que María tuvo un papel fundamental en la educación y en la instrucción de su hijo y lo instruyó en los principios de la palabra del Señor. ¿Y cómo lo instruyó? No lo instruyó con las prohibiciones y con que Dios dice así, que te va a castigar. No, lo entusiasmó a Jesús con la palabra. De tal manera que él cuando llegó aquella primera vez, que era a los 12 años que le permitían visitar el templo principal allí en Jerusalén, él dijo, yo tengo que aprender más, es tan hermosa la palabra de Dios. Y allí es donde se les escapó y se quedó 3 días y lo encontraron ahí con los líderes religiosos. También la Biblia nos habla de otras muchas madres, que por ejemplo, una mamá que se llamaba Eunice, aún su madre, la abuela de Timoteo, había realmente instruido a Eunice desde chiquita en la palabra del Señor. Y luego entre las dos instruyeron a este muchachito desde chiquito, a Timoteo, que luego fue un colaborador íntimo del apóstol Pablo, y entonces él le decía, Timoteo, sé que tenés 2 cosas que tenía tu abuela y tu madre. La primera es una fe genuina, no una religión hipócrita, sino una fe genuina, querido. Y entonces veo que vos tenés la misma fe genuina que tiene tu abuela y tu madre. Pero después le dice, ¿sabés, Timoteo? Yo sé que vos desde chiquito has sabido las Sagradas Escrituras. Fíjate vos, de niño, su madre, su abuela le instruyeron en la palabra del Señor. Dice, sabiendo que de niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. No le enseñaron una religión, no le enseñaron una teología, una teoría, le enseñaron la revelación máxima de la Escritura, justamente que era el Hijo de María, que era Jesús, y el Salvador, y lo llevaban, decían, ven, acá el Señor nos enseña que por la fe en el Señor Jesús, nosotros podemos ser salvos. Amada mamá, ocupate de esto. Paga el precio de renunciar a cualquier otra cosa para cuidar a tus hijos. No los dejé en manos de terceros ahí nomás, aunque socialmente hoy se acostumbre. Pasá alguna necesidad económica. No figures quizás en la sociedad allí con los aplausos. Y hacé lo que hizo aquella mamá, que dejó de lado aquellas cosas hasta que sus hijos se hicieron hombres, y allí está, porque el tesoro más grande, la herencia más grande que Dios nos deja es a sus hijos. Son los hijos que Dios te ha dado, son los niños que el Señor te ha dado. ¿Por qué es herencia? Porque es la riqueza. La riqueza más grande será ver que has invertido tu vida, en lo que hayas renunciado, te hayas privado para llevar a tus hijos, conducirlos por el buen camino y llevarlos a la fe del Señor Jesucristo y a la instrucción de su palabra, y luego vea los resultados maravillosos de esos chicos tuyos, cómo han llegado a ser hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de bien, que no han sido torcidos por las presiones de la corriente de la sociedad en que vivimos, sino que se han podido mantener firmes por el camino recto, por el camino que sigue al Señor Jesucristo. No quiere decir que no puedas quizás trabajar allí materialmente. La palabra de Dios nos enseña en el último capítulo donde hemos leído allí de Proverbios, que la mujer virtuosa es la que el hombre llega a encontrar. Esta mujer dice que es mucho más preciosa que las piedras preciosas. No hay riqueza que sea. Y dice que
el marido está confiado en ella porque ella, dice, sabe administrar bien y no carecerá de ganancia. Tantas veces le dije a mi esposa, lo que podemos tener, lo poquito que podemos tener, no se debe a tanto lo que yo he ganado, sino a cómo vos lo has administrado. Y esto es la mujer virtuosa. También nos dice allí que es capaz de comerciar. Recuerdo cerca de acá, en un pueblo, cuando íbamos a predicar, por allí que nos invitaron, una hermana de mediana edad que tenía un negocio, dice, a mí mi padre me enseñó que siempre tenía que tener algo para vender. Siempre tenía que tener algo para vender. Así que ella se acostumbró y llegó a tener un negocio de allí. Entonces, aunque esté en la casa, ese es el trabajo desde casa, el trabajo sin descuidar la familia. Y dice que su lámpara no se apaga de noche, su luna se apaga de noche, quiere decir que no es una mujer dormilona, que duerme lo que necesita y después aprovecha el tiempo. Y aún dice que es una mujer que aprende a industrializar las cosas. ¿Sabes? Hoy escuchaba en estos días que muchas están en el día de la costurera, porque están haciendo barbijos, todas estas cosas, y así llegando. Y se pueden hacer tantas cosas la mujer, pero también dice que es una mujer llena de misericordia, que ayuda al que necesita, porque entonces le siembra ese principio a sus hijos, no de egoísmo. Es una mujer, dice la Biblia acá, que se viste correctamente. No se viste provocativamente, ni tampoco es un desecho, porque has visto vos que hay chicas que son una pinturita hasta que se casan y después se abandonan. Pobre varón, ¿no? Ahora, es tan importante el ver acá que la mujer virtuosa dice que tiene cuidado de ella, cómo se viste, y también de sus hijos, de su familia, y dice que en todos los lugares donde el marido va, reconocen que hay detrás de él una maravillosa mujer. Porque hay un dicho que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Pero lógicamente, varón, tenés que cuidar la mujer que Dios te da, la tenés que motivar, y así poder hacer de esa mujer aquella verdadera mujer. Se levantan sus hijos, termina diciendo, y la llaman bienaventurada, es honrada, porque ha dedicado su vida para que sus hijos y aún su hogar, su esposo, le tenga lo mejor y se ha esforzado, llega el momento en que es honrada. Y estoy seguro que hay muchas mamás que en este día, aún a la distancia, aunque no hayan podido estar presentes, en Argentina por lo menos, porque esto llega hasta el fin del mundo y me dicen que por allá por Colombia es en mayo y otros países será otro día, el Día de la Madre, pero en el día en que, y aunque no sea el Día de la Madre, los hijos la honran, reconocen, la valoran, la apoyan, y cosecha lo que ha sembrado. Llega el tiempo que cosecha lo que ha sembrado. Mujer de Dios, ponete así en las manos del Señor, seguí estos consejos que te he dado de la palabra de Dios y entregale tu corazón, tu vida al Señor Jesucristo, amalo de todo tu corazón, como nosotros hemos tenido, y tanto con mi esposa como yo hemos tenido la dicha en mi caso, mi madre se convirtió cuando yo tenía casi 50 años, después que había quedado viuda, pero ella era una mujer que amaba la palabra de Dios. Y yo recuerdo siempre allí verla sentada en sus tiempos que se tomaba un tiempo con su Biblia en la falda, leyendo la palabra. Y muchos son testigos de que a los 100 años, cuando celebramos los 100 años, ella decía salmos de memoria, porque amaba la palabra del Señor y amaba al Señor Jesucristo. Así que te animo que hagas esto, mujer. Verás la bendición que hay para ti
y verás la bendición para tus descendientes. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por poder compartir esta palabra. Señor, una palabra que estamos seguros que es tomada por muchas mujeres para recibir de ti la instrucción y poder ser aquella madre, Señor, que es el privilegio, no tirar a sus hijos, no abandonar a sus hijos, no matar a sus hijos, sino, Señor, asumir la responsabilidad, porque es un honor que tú das a cada mujer que puede ser mamá. Y puede haber muchas circunstancias difíciles, pero tú ayudarás a aquellas mamás que quieren criar a sus hijos como tú quieres, y tú les darás la sabiduría, la provisión, todo el respaldo para que sus hijos puedan un día levantarse, y aun si tienen esposos, levantarse y llamarla bienaventurada, alabarlas también, porque han pagado el precio, pero han logrado una familia bendecida. Señor, que tú les fortalezca, le des sabiduría, y a aquellas mamás que todavía no te conocen, Señor, que te conozcan. Si tu mamá todavía no conoces a Jesús, hace una oración conmigo. Decirle así, repetí después de mí: Señor Jesús, yo en esta hora te doy gracias por el privilegio que me das de ser mamá. Señor, te ruego que tú perdones mis pecados. Yo te quiero invitar a mi vida, te quiero integrar, Señor, a mi vida, y quiero guiar a mis hijos, mi familia, para que te conozcan y para que caminen por el camino que tú has trazado para que sean bendecidos. En el nombre de Jesús, ven, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente y feliz día, mamá.